les quería comentar que, bueno, esta charla en realidad está orientada más que nada a la cuestión técnica. No es el tipo de charla de cómo ganar dinero con Bitcoin. No sé si estaban esperando eso, pero ese tipo de charla no es. Yo voy a tratar de enfocarme en los componentes principales que generan, digamos, que hacen que funcione el protocolo. Más que nada la parte criptográfica, que por ahí es lo más complicado de ver uno por su cuenta, ¿no es cierto? De todas formas, me gustaría saber, ¿quién de acá, por favor levante la mano, nunca escuchó hablar de Bitcoin o no sabe nada de Bitcoin? Uno, bueno, casi todos escucharon hablar de Bitcoin. Bien, para el que nunca escuchó hablar nada de Bitcoin, voy a hacer una muy breve introducción sobre qué es esta moneda. Bueno, en primera instancia es una moneda digital. Yo hago énfasis en digital porque muchas veces en las charlas se le pone el rótulo de virtual a Bitcoin, y la realidad es que para mí es un rótulo que le queda bastante chico, ya que no solamente que es muy real Bitcoin, sino que además se puede imprimir en un papel. Uno puede tener esta moneda digital y pasarla o venderla o comercializarla por un papel. Entonces por ahí el rótulo de virtual, que tiene como esa connotación medio de etéreo o de inexistente, por ahí no es la ideal. Así que a mí me gusta usar el término digital. Como supongo la mayoría de ustedes sabrá, esta moneda fue creada por Satoshi Nakamoto en el año 2008. La realidad es que Satoshi Nakamoto es un seudónimo. Hasta el día de hoy no se sabe quién es. Se dice que es una persona, que es un grupo. He escuchado que es una empresa, que es un gobierno, que es Google, y hasta he escuchado que es una inteligencia artificial, una especie de Skynet, que creó su propia moneda, ¿no es cierto?, para competir con los humanos. La realidad es que no se sabe, y la verdad no importa tampoco, porque eso no impide que funcione el protocolo. Y para cerrar esta muy breve introducción, unas características que son, por lo menos a mi criterio, fundamentales. Bitcoin es totalmente descentralizado, es una red peer-to-peer, lo que quiere decir que no tiene un ente regulador, no tiene un banco, no tiene un gobierno, no hay nada que lo controle, más que los nodos que participan en esta red. Por otro lado es anónimo. Las cuentas, que vamos a ver más adelante, las billeteras, o las wallets en inglés, no están asociados a una persona ni jurídica ni física. Por lo tanto, bueno, tiene un nivel de anonimato bastante importante. Y por último, no menos importante, es deflacionario por diseño. Lamentablemente nosotros tenemos algún ejemplo muy cercano de lo que pasa con la inflación, con otros tipos de dinero, sobre todo en Argentina. Y Bitcoin está creado para que con los años, cada cierta cantidad de años, se vaya disminuyendo. En realidad se va dividiendo a la mitad la cantidad de Bitcoin que se emiten, lo que, bueno, obviamente lleva a una deflación y teóricamente a la suba del valor, ¿no es cierto?, asociado al Bitcoin. Bien, esa es la introducción, muy breve. En internet hay un montón de charlas, si quieren, digamos, ir un poco más a la parte económica, hay un montón de información en internet y videos para ver. Pero lo que importa ahora es cómo funciona. Yo lo que hice fue dividir esta presentación en tres componentes, que yo creo que son los componentes principales. Algunos, si un experto, podrá disentir. La realidad es que es muy difícil meter un protocolo tan complejo en una charla de 45 minutos, así que lo que hice yo fue, bueno, tratar de desglosar los tres componentes principales que van a dar, digamos, forma a Bitcoin en su funcionamiento, ¿no? El primero, bueno, les comentaba hace un ratito, son las billeteras. Las billeteras la analogía sería el CBU de digamos, una cuenta de banco. Es la dirección que uno tiene para que le envíen dinero en forma de Bitcoin. La segunda son las transacciones, que por supuesto no tiene sentido tener un sistema de intercambio de dinero si no se pueden hacer transacciones. Y por último, la cadena de bloques. La cadena de bloques, o también llamada blockchain en inglés, representa como si fuera la base de datos que tiene Bitcoin, la base de datos distribuida entre todos los nodos que participan de la red, donde cada uno de estos nodos tienen la información de todas las transacciones que se realizaron desde la historia, desde que surgió Bitcoin. Lo vamos a ver al final un poco mejor cómo funciona. Bien. Este es el aspecto, bueno, ahí se me va un poco estoy logrando un poco del espacio. ¿Quiénes de ustedes, digamos, operaron o por lo menos crearon, muchos probablemente no hayan hecho una transacción, pero la mayoría, supongo, habrá tenido una billetera? Esto es una wallet. ¿Quién tuvo, quién tiene o supo manejar en algún momento una wallet? Bueno, bastante poco, pensé que iban a ser más. Bueno, lo que ven ahí, esa secuencia de caracteres en naranja,
es una billetera Bitcoin. Eso sería lo mismo que un CBU de una cuenta de banco, para volver a la analogía. Si ustedes quieren recibir dinero, lo que tienen que hacer es dar esa dirección pública, que es lo que los identifica a ustedes anónimamente en la red Bitcoin. Es una secuencia aleatoria de caracteres. Lo único que se repite, el único patrón que se repite en todas las billeteras, por lo menos las comunes, las de forma comercial, es que empiezan con un 1. Van a ver, ahora vamos a generar algunas y se van a dar cuenta que lo único patrón que se repite es que empiezan con un 1. Eso tiene una explicación, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, más allá de esto, que bueno, esta información o ver una billetera la pueden ver en internet o en cualquier otro tipo de charla, lo importante o por lo que me importa a mí es cómo funciona, cómo se genera, cómo uno crea estas direcciones. Porque el protocolo de Bitcoin es abierto, es open source, de hecho está en GitHub, y cualquiera podría generarlos. Entonces, yo lo que hice fue tratar de resumir. Esa es la fórmula con la que se genera una dirección Bitcoin. Ahora, uno, obviamente, ve esa fórmula, que encima yo la quería poner, digamos, a lo largo, pero bueno, el slide me lo corta, de cómo se genera, y dice qué está diciendo este tipo. Me está complicando más todo, no me meto más en Bitcoin. Pero no, la realidad es que es mucho más fácil. Lo que le voy a mostrar ahora, más allá de esta fórmula, que es real, esto es real, son los pasos, se puede decir, el algoritmo necesario para crear esta billetera. Vamos a ver paso a paso, voy a desglosar esta fórmula, y vamos a ver paso a paso valga la redundancia, los pasos para poder ver cómo se genera, cómo llegar a la dirección con la que empezamos. Antes de poder ir el paso a paso, quiero hacer muy rápido una mención de las funciones que vamos a usar, porque por ahí no todos manejan nociones criptográficas, pero vamos a hacer uso de un par de funciones. En primer lugar, una función de criptografía asimétrica. No sé si más o menos tienen idea de lo que es, pero la criptografía asimétrica es un tipo de, digamos, se puede decir un tipo de algoritmo que me genera un par de claves, una privada y una pública, y en función de esas claves yo puedo firmar, cifrar y hacer, bueno, una serie de procesos que se dan hoy en día en Internet en un montón de situaciones, sin divulgar la clave privada, que eso es lo importante, ¿no? Que la clave privada es como la contraseña que uno tendría que tener siempre bajo llave. En segundo lugar, vamos a usar dos funciones de hashing, SHA-256 y RIPEM-160. Las funciones de hashing, para el que nunca usó alguna, es una función que, sin importar la entrada que se le dé a esa función, el largo, o sea, la cadena resultante, el hash resultante va a tener siempre el mismo largo. En el caso de SHA-256, el número indica los bits, o sea, el resultado de pasar una entrada por SHA-256 va a devolver una cadena de 256 bits, y el resultado, por supuesto, de pasar una cadena cualquiera de caracteres o lo que sea por la función RIPEM-160 va a devolver una cadena fija de 160 bits de largo. Lo importante de esto es que si yo a cualquiera de esas dos funciones le pongo un 1, el número 1, o le pongo el abecedario entero, siempre digamos, el largo va a ser fijo, siempre va a estar definido por los bits que aparecen en la función, por lo general. Y otra cuestión importante de las funciones de hashing es que, teniendo el hash resultante, no son funciones que cifran y descifran, o sea que van de un lado a otro. De un lado se puede partir del cifrado y volver al dato original, sino que las funciones de hashing lo que tienen es que, una vez teniendo el hash resultante, no se puede volver atrás. Solamente se puede recrear ese hash resultante acertando al input, o sea, a la entrada que provocó esa cadena final. Bien, y por último, la última función, el último algoritmo que vamos a usar para generar la wallet es un encoding. Algunos por ahí habrán escuchado base 64, es un tipo de encoding bastante común. Perdón. Base 58 encoding, lo único que hace es muy sencillo, lo único que hace es eliminar caracteres de las wallets, de las billeteras, que puedan dar lugar a confusión cuando el humano las lee. Por ejemplo, la I mayúscula y la L minúscula, el 0 y la O mayúscula. Bueno, elimina caracteres que pueden dar confusión a la hora de leer una wallet. Eso es todo lo que hace esa función de encoding. Bien, entonces, ahora sí, vamos a ver paso por paso cómo se genera la billetera con la que empezamos, ¿no es cierto? Bueno, el primer paso es, por ahí alguno se pueda perder acá porque no entiende el proceso de generación de par clave público-privado, pero bueno, eso es extra Bitcoin, hay un concepto muy previo, no me puedo detener en eso, pero lo que vamos a hacer nosotros es partir de la clave pública, que depende, por supuesto, de la privada que generamos con este algoritmo de curva elíptica. A esa clave que ven, no sé si se llega a ver ahí bien, pero bueno, la segunda serie de caracteres, la vamos a usar como entrada para aplicar el algoritmo SHA-256, que les nombré hace un ratito. Eso nos va a dar un hash resultante, por supuesto eso tiene 256 bits de largo.
A ese hash lo vamos a volver a hashear, pero ahora con RIPEM 160, que eso va a obtener, nos va a dar como resultado un hash, obviamente, de 160 bits de largo. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregar un byte de versión al hash resultante del RIPEM 160, o sea, al anterior, al inmediato anterior. ¿Por qué? Porque en Bitcoin se puede decir que existen dos redes. Una es la red comercial, que es la donde opera todo el mundo y donde los Bitcoin tienen el valor que tienen, y la otra es una red que está hecha para programadores. ¿Por qué? Porque cuando uno programa o hace aplicaciones o desarrolla para Bitcoin, muchas veces falla en estos algoritmos y el resultado de esto es perder Bitcoin, o sea, es perder plata. Entonces existe una red paralela en Bitcoin que los Bitcoins se generan de la nada y que no tienen valor, y está hecho para que los desarrolladores y los programadores puedan ir probando sin tener pérdida alguna. De hecho, tampoco es tan malo para el que los pierde, depende por supuesto de la cantidad, sino que para la red es malo, porque son Bitcoin que se mueren, Bitcoin muertos que nunca se van a poder recuperar. Entonces, se agrega el byte de versión, que en el caso de la red principal, de la red comercial, es 00. Si fuera el caso de la red, digamos, el testnet creo que es 03, no sé, no estoy seguro, no importa, ahora. Nosotros vamos a agregar al hash inmediato anterior el byte de versión para poder operar, para que esa billetera pertenezca a la red principal. Lo concatenamos adelante, fíjense que aparecen 2 ceros más, ahí. Sigue, no se preocupen, falta poco, pero bueno, sigue un poquito más. Ahora, al resultado anterior, que fue el agregarle el byte de versión, lo que vamos a hacer es hashear 2 veces consecutivas con SHA-256. Algunos se preguntará por qué es esto. Bueno, hay unas nociones, unos ataques teóricos de seguridad sobre cuestiones de colisiones y demás, que bueno, no voy a entrar en detalle ahora, pero bueno, se hashea 2 veces consecutivamente con SHA-256, vamos a tener por supuesto un hash resultante, otra vez más, que es el último. Y ahora, de este hash, de aplicar SHA-256 por segunda vez, vamos a tomar los primeros 4 bytes como checksum, o sea, como una suma de verificación. Y lo que vamos a hacer, si se acuerdan de unos pasos anteriores, vamos a agregar esos 4 bytes de versión, que son los anteriores del paso 7, lo vamos a concatenar adelante de haber puesto el byte de versión de la red principal al hash RIPEM 160. Voy a volver por si alguno se perdió. O sea, vamos a agregar esos 4 bytes de versión de suma de verificación, lo vamos a agregar a este paso, al paso 4, ¿no es cierto? Donde habíamos hecho el RIPEM 160 con el byte de versión adelante. O sea que vamos a agregar esos 4 bytes de suma de verificación a este paso. Eso nos va a dar, por supuesto, otro hash resultante, que es este que está acá. Y por último, ya llegamos. Lo que vamos a hacer es usar la función que todavía no utilizamos, el algoritmo que todavía no utilizamos, que es el base 58 encoding, o sea, encodear este resultado en base 58, que nos va a dar como resultado la billetera a la que quisimos llegar en un primer momento. Ahora, la mayoría, supongo, alguno probablemente me haya podido seguir, algunos no. La realidad es que el problema, si bien son pasos secuenciales y se puede decir que es sencillo, por ahí uno tiene que tener digerido un montón de cuestiones criptográficas o de funciones de hashing y demás que si uno no labura en seguridad informática o en algún otro aspecto, puede haberse perdido. Lo que voy a hacer ahora, para que no desalentar a nadie a meterse en Bitcoin, yo traje un breve demo preparado, para mostrarles que en realidad lo que hicimos recién fue usar como las funciones primitivas, o sea, protocolares para poder crear estas billeteras. Pero esto no siempre es así, los programadores no hacemos esto, los programadores que usamos capas de abstracción y librerías que están resueltas, que tenemos todo esto resuelto, y no tenemos que ir tan abajo como para tocar hashing, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer yo es un framework que se llama Node.js, es JavaScript, está escrito creo que en C, pero en realidad se programa en JavaScript. El demo, ahora creo que no tengo internet, pero el código está publicado. No sé si, bueno, el código está publicado, después lo van a poder ver. Yo les voy a mostrar ahora muy rápidamente. Bueno, les voy a mostrar, yo lo traje, lo escribí hace un ratito, no le voy a escribirlo acá, pero no sé si se llega a ver bien, a ver. Se ve bien, ¿no es cierto? De allá, el fondo se ve bien.
Fíjense que ni siquiera es un algoritmo, es una secuencia de pasos donde yo uso métodos de una librería en particular para generar todo este mambo criptográfico que vimos hace un rato. Fíjense, yo lo único que hago es, bueno, defino una variable, esto es Node, es la forma de importar una librería, es lo mismo para cualquier lenguaje, esto se podría hacer en Python, en Ruby, en cualquier otra. La librería importante que yo estoy usando es esta, Bitcoin.js, es de una librería abierta. Y esta segunda librería no es más que la estoy usando para colorear la salida por pantalla, o sea que no tiene demasiada importancia. Y acá fíjense lo que estoy haciendo es, en esta variable key, estoy creando ese par de clave pública-privada que les contaba con curva elíptica, que generamos medio al aire al principio cuando explicaba, lo estoy generando en esta variable. Y acá lo único que estoy haciendo es mostrar por pantalla con unos métodos que, bueno, son de la librería, no me voy a poner a explicar los métodos, pero son los métodos que nos da la librería, son muy sencillos, fíjense que no es más que una función, donde yo exporto por pantalla la clave privada, que vimos hace un ratito, y después la billetera pública ya, que se corresponde, por supuesto, con la clave privada, ¿no es cierto? Así que vamos a correr este demo para que lo vean, que es muy sencillo. Fíjense, no son cuántas líneas son 17, 18 líneas, pero esto tiene un salto, y además hay un montón de comentarios, no deben ser ni 10 líneas de código. Así que les voy a mostrar. A ver. Fíjense. No sé si, a ver, se llega a ver bien. Ahí creo que se ve un poco mejor. Pero fíjense que con 7 líneas de código yo ya estuve generando, me estuve olvidando de todo ese problema de criptográfico y de funciones de hashing que en realidad son las primitivas de este protocolo, o que usa funciones, digamos, de mucho más bajo nivel. Fíjense, yo puedo generar, voy generando. Ahora, ¿alguien me puede decir algo que yo dije al principio? ¿Alguien se da cuenta de algo que se repite en todas las direcciones? El 1. Fíjense que es lo único que no cambia, el resto parece aleatorio. Es aleatorio en realidad, o por lo menos debería ser aleatorio. Si la librería es buena, debería ser aleatorio. Pero bueno, lo único que se repite es el 1. Todas estas billeteras que yo acabo de crear, solamente corriendo de nuevo el script, son todas reales. O sea, ustedes en este momento podrían enviarme, o bueno, enviar a cualquiera de esas direcciones, podrían enviar bitcoins y eso sería, digamos, funcional, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que yo les estoy mostrando las claves privadas asociadas a esa billetera. O sea que cualquiera que mande, si a mí me mandan porque les gusta esta charla, que lo pueden hacer, me mandan alguna de esas billeteras, acá la fotógrafa tiene el registro de todas las claves que están asociadas a esa dirección. O sea que no es lo ideal mostrar la clave pública en una presentación. Pero bueno, por supuesto, estas no son mis claves, estas son generadas al azar. Si alguno quiere mantener una billetera usando este método, por supuesto va a tener que guardar la clave privada en una base de datos, ¿no es cierto? Bien, eso es más que nada, lo que quería mostrarle con eso era que no se asusten, porque no hace falta usar las funciones, digamos, criptográficas, sino que con un montón de librerías y capas de abstracción se puede resolver. Ahora bien, hablamos de la billetera, ¿no es cierto? Que son las capas las cuentas que yo utilizaría si alguien me debería mandar dinero, ¿cierto? Bien, no tiene sentido hablar de un método o de un sistema de dinero si no puedo hacer transacciones. En Bitcoin las transacciones es lo mismo, o sea, el concepto de transacción es exactamente la misma. Es un proceso donde se reasocia un monto en Bitcoin de una billetera o de una persona a la otra, pero que en Bitcoin la única diferencia es que está definido por una regla de serie, una serie de reglas, una serie de protocolos, ¿cierto? De operadores. Bitcoin tiene incluido, está desarrollado para el mismo protocolo un lenguaje. El lenguaje se llama Script, así, Script solo, no fueron muy imaginativos, que tiene una serie de operadores, este lenguaje. La cantidad de operadores que tiene son muy grandes, son, no sé si cientos, pero decenas son. No vamos a ver todos porque obviamente no tengo tiempo. Lo que sí vamos a ver es los necesarios, o por lo menos para que referencien ustedes con respecto a verificar o validar una transacción. Son esos tres, son bastante intuitivos. Uno se fija, el operador equal se fija que dos entradas sean las mismas. Checksum se fija si la clave privada se corresponde con la pública, con la billetera pública. Y Ophash 160 haría como uno de los pasitos que hicimos nosotros al principio, ¿se acuerdan? Cuando generamos paso por paso, bueno, haría los primeros 3 pasos.
El lenguaje, esto en naranja es un link, cualquiera lo puede chequear. La charla, de hecho, está en GitHub, después se las voy a mostrar, está publicada, el que quiere la puede ver en cualquier momento. Las cosas en naranja son links, así que si el que quiere ver el lenguaje completo lo puede hacer. Y antes de poder hablar de cómo se genera o cómo se valida una transacción, tenemos que hablar de tipos de transacciones. En Bitcoin hay básicamente 5 tipos de transacciones. La que vamos a usar nosotros es la primera, que es la Pay to Public Key Hash. ¿Por qué? Porque las otras son ya más complejas, implican muchas claves privadas, por ahí para un sistema de escrow, o bueno, otras cuestiones más complejas. La Pay to Public Key Hash es digamos, el tipo de transacción que haría cualquiera cuando le manda a una persona, de billetera a billetera. Y este tipo de transacción tiene una estructura, ¿cierto? Una estructura asociada. Que lo que quiero que tengan presente de esta estructura, de estos campos, esto es real, este texto, ese cuadrito es real, son dos cosas. Primero, el primer campo que especifica el tipo de transacción, que bueno, se referencia con lo que yo le decía al principio. Pero después hay 4 campos que son básicamente lo mismo, que dice cuántos inputs, o sea, cuántas entradas tiene la transacción, las input en sí, cuántas output tiene la transacción y las output en sí. Esto es lo que va a ser importante para entender cómo funciona la transacción. Bien, ¿y por qué es importante? Porque en Bitcoin no existe lo que sería el balance de cuenta. Uno cuando se conecta a un home banking o lo que sea, uno tiene un balance de cuenta que es un monto de dinero asociado a su cuenta. Bien, en Bitcoin esto no pasa tan así, sino que lo que se puede pensar como un balance de cuenta es, en realidad, la sumatoria de estos outputs, por eso la importancia que voy a hacer hincapié ahora de estas salidas, es la sumatoria de estos outputs asociados a una cuenta, o sea, a una billetera en particular. Pero entonces, bueno, ¿qué es un output? Porque hasta ahora no lo definí, hablé, pero no lo definí. Bueno, un output es una estructura de datos, como vimos también, la estructura de transacción en el slide anterior, el output también es una estructura de datos, que tiene dos campos fundamentales. Tiene el monto de Bitcoin a transferir, pero además tiene lo que se llama un locking script. Un locking script es un script que me va a bloquear esa transacción hasta que yo provea los datos necesarios para poder desbloquearla. Esto parece complejo y lleva su tiempo entenderlo, pero lo que quiero que tengan en cuenta, y que lo voy a usar de acá en adelante porque si no me vuelvo loco, es que este tipo de estructura, este output, se le llama UTXO por Unspent Transaction Output, ¿cierto? Que esto básicamente sería un monto de Bitcoin asociado a una cuenta que momentáneamente está bloqueado hasta que yo provea un script de desbloqueo de esos fondos, ¿no es cierto? Y los inputs, que es lo que les decía antes, son básicamente, lo único que son punteros o referencias a outputs, ¿cierto? Bien, esto es lo que les comentaba de los UTXO, de la estructura de estos outputs que son tan importantes para las transacciones. Que como ven, el primer campo, no sé si yo de acá por ahí no veo muy bien, pero no sé si ustedes lo llegan a leer. El primer campo lo que dice es el amount, o sea, el valor, la cantidad de Bitcoin que voy a transferir o que me van a transferir. Y el segundo campo tiene, o el tercero en realidad, tiene el locking script, o sea, el script definido que va a ser el que me bloquea a mí para yo poder a la vez volver a gastar esos Bitcoin. ¿No es cierto? O sea, es como dice, fíjense el slide al final, lo importante, la cantidad de Bitcoin a transferir y el locking script que especifica las condiciones a satisfacer para que esos Bitcoin que se me fueron asociados a mí, yo los pueda reasociar o los pueda transferir o gastar, ¿cierto? Que es lo ideal. No tiene sentido tener Bitcoin si los tengo muertos en una billetera. Era para cerrar el tema de transacciones. No hay forma más fácil. Yo hace mucho que estoy tratando de entender cómo funciona el protocolo. Y la realidad es que no hay forma más fácil de entender esto, porque es un concepto por ahí relativamente complicado, que con un ejemplo. La única forma de entender esto es con un ejemplo. Un locking script, ese pedazo de campo que está en la estructura de los UTXO que les contaba recién, tiene este formato. Esto es real. Eso es un locking script que usa los operadores que les comenté al principio, ¿cierto? Básicamente lo que está diciendo ese script es: provéeme la clave privada, provéeme la billetera pública, y yo voy a chequear si se corresponden, y si además si se corresponde el hash, y si además la clave privada que vos me estás proveyendo se corresponde con la billetera pública. ¿Se acuerdan que son una correspondencia biunívoca, ¿no es cierto? Bueno, pero obviamente esto no tendría sentido si yo no lo pudiera desbloquear.
La forma de desbloquear esto es con un login script o el script de desbloqueo. ¿Cómo se hace esto? Para el tipo de transacción, pay-to-peer, bueno, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Qué era pay-to? Bueno, el key-hash, al principio. La forma de poder desbloquear esto es con un login script. ¿Alguien se da cuenta que es esto? Pay-to-public key-hash era, perdón. Ahora sí me acordé. ¿Alguien se da cuenta que es esto? Este es un login script que desbloquea el script que está arriba. ¿Pero alguien se da cuenta que es? ¿Cómo? No llego a escuchar. Claro, en realidad esto es... En realidad ahí dice signature, o sea, dice firma, pero en realidad es la billetera, ¿se acuerdan que nosotros la generamos a partir de esa famosa función de curva elíptica? ¿Se acuerdan? Bueno, que generaba un par de público-privado que se correspondían entre sí. Bueno, lo que yo le estoy proveyendo a ese script es eso, la clave pública y la clave privada. Una vez que estos dos scripts se componen, se unen entre sí, tienen esta forma. Entonces, el script de desbloqueo va a verificar con esos operadores que el script de desbloqueo que yo estoy proveyendo sea válido. Si es válido, devuelve true, realmente devuelve true, devuelve un booleano true, y por supuesto la transacción es válida. Si es false, por supuesto que es inválido. Bien, eso es cómo funcionan las transacciones. Yo sé que por ahí puede parecer quedar un par de cosas medio al aire. La realidad es que con el tiempo que tengo no puedo especificar mucho más. Pero si quieren, antes de pasar al próximo componente, ¿puedo aceptar alguna pregunta con respecto a esto? Sí. Sí, si habla fuerte, sí. ¿Cómo se verifica que dos keys privadas, públicas, no sean iguales a la otra persona? Bueno, porque eso es un problema que viene mucho antes de Bitcoin. Eso es un problema que se llama una colisión de hash, o en este caso criptografía simétrica de curva elíptica. Es un problema que en teoría existe, pero estos algoritmos, sobre todo el de curva elíptica, usan una entrada de datos tan monstruosa que la probabilidad de que exista una colisión tiende a cero. O sea, no es nula, por eso no se puede decir que es nula, es un ataque teórico, pero tiende a cero, es prácticamente nulo. Entonces, de hecho, hay dando vuelta por internet algunos intentos de generar mismas claves privadas y públicas, y está muy buena la pregunta, pero la realidad es que hasta el momento eso no se pudo hacer, y de acá cientos de miles de años tampoco va a ser viable. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Sí. La complejidad de la cadena de algoritmos criptográficos que describiste al principio para generar la wallet. La idea de eso es tener una clave pública la clave privada sea irrastreable. Exacto, la clave privada siempre es pero tardé mucho tiempo en darme cuenta que era esa la intención. Claro, ¿qué pasa? Cuando uno usa este tipo de algoritmo, la clave privada siempre es la que tiene que guardar bajo llave. ¿Por qué? Porque la clave pública o la dirección pública se puede regenerar en función de la privada, pero no al revés. Entonces, si uno pierde la clave privada, pierde los bitcoins que le van a mandar. O sea, uno puede seguir teniendo bitcoin en esa cuenta porque la publicó, pero nunca los va a poder gastar. Nunca va a poder satisfacer esto. ¿Se entiende? Eso de ahí no lo va a poder satisfacer nunca. Pero lo que nunca lo usamos es como que creo que todavía no termino de entender. Uno supone que tiene una cuenta y compra esto con dinero real. Hay cosas básicas que no las estoy agarrando. Bueno, vamos a hacer así. No sé si soy el único, pero... No, probablemente no seas el único. Vamos a hacer así. Voy a ir a la última parte criptográfica, así cierro el circuito y después volvemos con eso. ¿Te parece? Porque ya es otra cuestión. Bien, joya. ¿Alguien más? Bueno, bien, entonces sigo. Entonces, como le mostré al principio, ya hicimos una billetera, creamos una billetera de dos formas distintas usando las funciones criptográficas o las primitivas de protocolares, y usamos una capa de abstracción o una librería. En este caso yo usé JavaScript, puede ser cualquier lenguaje, Python, Ruby, Java, C++, y además vimos más o menos, no sé si habrá entendido del todo, pero vimos el circuito que necesita una transacción para poder verificarse, ¿cierto? O para poder uno reasociar los bitcoins que alguna vez me fueron enviados a otra cuenta, o sea, gastarlos, básicamente gastarlos. Para poder gastar bitcoin, mi cuenta, yo voy a tener que poder satisfacer un script de este tipo. Bien. Y por último, para cerrar el circuito,
tenemos las transacciones y tenemos las billeteras. El problema hasta el momento es que no tenemos una base de datos donde se guardó. Porque ¿cómo sé yo qué transacciones hizo quién y en qué momento de tiempo? ¿Cierto? Bueno, como les decía al principio, Bitcoin es una red peer-to-peer, no tiene un ente central, no tiene un ente regulador, no es como PayPal, no es como Rapipago, no es como cualquier banco, sino que esta base de datos, esta blockchain, esta cadena de bloques que contiene las transacciones que se realizaron en toda la historia de Bitcoin, están distribuidas en todos los nodos que forman parte de la red. De hecho, mi máquina tiene instalado, después háganme acordar que se los muestre, yo en mi máquina tengo instalado el cliente de referencia y es un nodo que tiene la base de datos completa, pesa alrededor de 16 GB, donde tengo el historial de todas las transacciones que se llevaron a cabo desde el momento que surgió Bitcoin. Pero bueno, entonces volviendo a este tema de la cadena de bloques. Bueno, como les decía, es una base de datos que contiene transacciones realizadas hasta la actualidad y que bueno, cada nodo contiene una copia completa de esa cadena de bloques que mantiene un registro de todas las transacciones realizadas hasta el momento, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente falta ver cómo funciona. Otra vez más estructuras. Por supuesto, una cadena de bloques, como lo dice la palabra, son bloques encadenados, ¿no es cierto? En realidad, por ahí no es la mejor forma de verlos como cadena, sino como pila. Los bloques se van apilando. La mejor forma de verlos por ahí es en forma de pila. El último es el más nuevo. Pero los bloques son una estructura de datos, son un archivo, son las dos cosas en realidad. En la máquina son un archivo, en el protocolo son una estructura de datos, que mantienen un registro de todas las transacciones, como la que vimos recién, que hicimos por lo menos en un ejercicio mental. Bueno, o sea que mantiene un registro de ese tipo de transacciones, ¿no es cierto? De ese tipo y de todos los otros tipos de transacciones de Bitcoin. Esta estructura, estos bloques tienen una forma particular y quiero que prestemos especial atención a dos campos. El primero que quiero que veamos es el block header, que es de especial importancia, ahora más adelante vamos a ver por qué, y el último, que son las transacciones. Bueno, fíjense que el penúltimo tiene un contador de transacciones, y el último tiene las transacciones en sí, o sea, el registro de todas las transacciones que se hicieron. Bien, ahora, ¿por qué les decía que el campo block header es de especial importancia? Porque todavía no dije cómo se construye un bloque, que es lo principal de la cadena, de esta cadena de bloques. La cadena de bloques cada bloque se construye con un proceso llamado Bitcoin Mining. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado hablar, supongo que sí, el proceso de mining. Muchos saben lo que es el mining, muchos hacen mining y no muchos saben cómo funciona el proceso de mining. Es lo que voy a tratar por lo menos de explicar hoy. Y para ver qué es el proceso de Bitcoin Mining vamos a tener que ver, por supuesto, qué es un miner, ¿no es cierto? Que es la entidad que lleva a cabo este proceso, este cálculo. En realidad es un cálculo. Un miner es esto. Un miner es una serie de microchips en paralelo que están optimizados para procesar un algoritmo en particular que es SHA-256, que se acuerdan que uno de los que vimos, que les nombré al principio de la charla, una función de hashing. Son equipos, hoy en día se llaman ASICs, que están específicamente diseñados, específicamente optimizados para procesar ese tipo de algoritmo y nada más. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el proceso de mining? Si se acuerdan, yo les dije, bueno, vamos a prestarle especial atención al block header, ¿no es cierto? El block header, que era un campo, en realidad una estructura en sí misma, que es lo que ven en amarillo o en cremita en el slide, donde tiene varios campos, bueno, versión, el hash del bloque anterior, un Merkle root, que en realidad el Merkle root es un árbol binario de todas las transacciones incluidas, es un hash final de todas las transacciones incluidas en el bloque. Y bueno, un timestamp, que es un registro de tiempo, y tiene dos campos que son de especial importancia para poder cerrar este circuito, que son los bits, que en realidad no sé por qué el campo se llama bits, pero en realidad es la dificultad de mining, la dificultad de realizar este proceso de mining. Y por último un nonce, que en inglés nonce significa number used once, que en realidad esto es una variable que va, por supuesto, como es variable, va cambiando, y que los miners van, por lo general, incrementando para poder llegar a un valor final. Entonces, bien, ¿cuál es el cálculo que hacen los miners para poder producir estos bloques e incluir las transacciones? El cálculo es este. Hacen un hash SHA-256 del block header entero así como lo ven, donde lo único que cambia, por eso lo traté de diferenciar, es el nonce, porque es un valor que se va incrementando. ¿Por qué? Porque lo que hace el miner es tomar todos esos valores del block header, pasarlo por SHA-256 con un nonce determinado, puede ser un número hexadecimal, integral, no importa en este caso,
y le va a dar un hash, un block hash resultante como el que ven en la flechita a la derecha, ¿cierto? Ahora, si ese hash resultante que está a la derecha es menor o igual que el campo de dificultad, que está representado en bits, no por bits la unidad, no sé bien decirles por qué, pero bueno, ese campo es dificultad. Si es menor o igual, entonces el bloque es válido, y eso implica que todas las transacciones que recogió el miner antes de realizar todo este proceso son válidas y tienen ahora una confirmación. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, si alguno puede preguntarse, ¿qué sentido tiene que este miner, este equipo, o bueno, este es uno, hay un montón, ¿qué beneficio tiene este miner por hacer ese cálculo, que en realidad es muy intensivo, hace cuadrillones de hashes, cuadrillones de veces hace esta prueba para hasta encontrar un valor válido? ¿Cómo se lo premia, cómo premia la red Bitcoin a este miner? Con Bitcoins. Eso es lo que llama la generación de Bitcoin, eso es el Bitcoin mining. Por eso muchas veces la gente, o por ahí los medios de comunicación que no están muy bien informados, dicen, los Bitcoins se generan de la nada y todo el mundo se puede hacer millonario, y toda esa historieta. Esto no es así, requiere mucho poder de cómputo para poder generar Bitcoins, y la realidad es que nadie va a querer hacer todo este cálculo, entregar todo ese poder, todo ese gasto eléctrico, si no va a recibir nada a cambio. No, nadie es sonso. Por lo tanto, ¿cómo premia al miner el sistema? Dándole bitcoins. Actualmente, este proceso devuelve al miner 25 bitcoins. Ese valor se va acortando cada 4 años. La última vez que se acortó fue, creo que en el 2012. Así que en el 2016 va a empezar el proceso de mining, va a empezar a dar alrededor de, es exactamente la mitad, 12,5 bitcoin por bloque, ¿cierto? Bien, así que eso es básicamente el proceso, eso es lo que cierra el circuito. Una cosa final, que yo le incluí ahí, la Coinbase Transaction es la única transacción que no tiene inputs, tiene solamente output. ¿Por qué? Porque se generan de la nada, no vienen de una transacción previa, sino que el mismo proceso generó ese output y ese output se lo mandó, por decirlo de alguna forma, se lo transfirió a la dirección pública del miner que está realizando el cálculo, ¿cierto? Bien, entonces básicamente eso cierra el circuito, sí. No entendí bien, ¿te da 25 bitcoins cada cuánto? Bueno, un bloque se genera cada 10 minutos, pero lo que no quiere decir es que un miner encuentre un bloque cada 10 minutos. ¿Por qué? Porque estos procesos matemáticos, lógicos, algorítmicos, tienen una cuestión de suerte y de probabilidad y de estadística. O sea que no quiere decir que ese mismo miner que está procesando el bloque encuentre exactamente cada 10 minutos un bloque. O sea que el miner va a verse, digamos, retribuido con 25 bitcoin hoy en día, cada vez que encuentre un bloque, pero no quiere decir que lo encuentre cada 10 minutos. Lo que sí pasa en la red, por una cuestión de la dificultad y ahora unos detalles importantes que voy a nombrar antes de terminar, es que un bloque se genera sí o sí cada 10 minutos, no se puede generar antes, o alrededor de 10 minutos, no es exactamente, no es un reloj atómico, pero es más o menos cada 10 minutos. ¿Se entiende más o menos? Bien. Algunos datos interesantes antes de cerrar. Como le decía acá al compañero, un bloque se genera aproximadamente cada 10 minutos. Esto está en función de la dificultad. Si se acuerdan, ese campo bits es la dificultad que va a tener que digamos, poder pasar el miner cuando haga el hash del bloque entero para poder verse recompensado con los bitcoin y poder confirmar el bloque, digamos, crear el bloque. Dentro de los bloques se incluyen alrededor de 500 transacciones, o sea, el miner lo que hace es, hay un pool, lo que llama un pool de transacciones entre todos los nodos, recoge las primeras 500 en función de algunas prioridades como fees de transacción, las transacciones más grandes y demás, agarra esas 500, por ahí son un poquito más, un poquito menos, pero por lo general son 500, esas 500 transacciones, las mete en el bloque y empieza a hashear hasta que encuentra ese valor que vimos antes. La dificultad, ese campo que hablábamos hace un ratito, se reajusta cada 2016 bloques, que son aproximadamente cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque cada vez más gente empieza a minar Bitcoin, o cada vez hay más poder de cómputo, porque el hardware va avanzando, y el sistema tiene que reajustar, porque si no, ahí sí, habría más bloques en menos cantidad de tiempo. Entonces, el mismo sistema va ajustando la dificultad para que sí o sí los bloques se vayan generando cada 10 minutos.
Bueno, les decía, se lo dije hace un rato, el reward, o sea, el premio por el trabajo de mining se divide a la mitad cada 4 años. La última vez, si no me equivoco, fue en el 2012, o sea que a mediados, supongo, del 2016 va a empezar a dar 12,5. La emisión de Bitcoin, ¿se acuerdan al principio? Yo les decía que Bitcoin es deflacionario por defecto. Es justamente por esto, porque los Bitcoin estos nuevos que se van creando, cada vez se va dividiendo a la mitad. Y la emisión de Bitcoin se va a terminar en el año 2140. Falta, la verdad es que falta mucho, pero cada vez se van a ir generando menos, o sea que teóricamente el valor va a subir. La cadena de... eso me olvidé de mostrárselo, si me dan un segundito antes de terminar, se los voy a mostrar, para el que nunca lo vio. El tema del cliente. Yo les comentaba que cada nodo que participa de la red tiene la base de datos entera de todas las transacciones que se llevaron desde el momento que surgió Bitcoin hasta la actualidad. Entonces ahora lo que le voy a mostrar es el cliente de referencia, si puedo, para que vean que cualquiera puede tener la base de datos entera. No hay una entidad central que sea dueña de esta base de datos. ¿Qué es lo importante de esto? Que si todo el resto de las computadoras del mundo explotan, ahora en este momento, yo en esta máquina sigo teniendo una copia entera de la cadena de bloques, o sea, de todas las transacciones desde el momento 0 hasta la actualidad, registradas en esta máquina, que no es ni un supercomputador ni ninguna máquina en especial. Bueno, mientras prende el cliente, porque no tengo internet, mientras prende el cliente, les cuento el último detalle. Recibir una confirmación, si alguno hizo transacciones en Bitcoin, probablemente haya visto que por el medio que lo haya hecho, estas transacciones reciben confirmaciones, 1, 2, 3, 4. Pero, ¿qué es una confirmación exactamente? ¿Se acuerdan que yo al principio de este slide le decía que más que una cadena hay que pensarlo como una pila de bloques? Bueno, si nuestra transacción está incluida en este bloque, esa transacción va a tener una confirmación. Ahora, cuando los miners encuentren otros bloques, que no tienen nada que ver con esta transacción, puede que sí, puede que no, se van a apilar esos bloques uno arriba del otro. Esto quiere decir que por cada bloque que se va apilando por encima del que está nuestra transacción, eso quiere decir que se le asigna una confirmación adicional. Se dice que para tener un grado mayor de seguridad hay que esperar más o menos 6 confirmaciones, que son 10 minutos por bloque, es 1 hora, para que esa transacción, si bien ya es irreversible, para que el cálculo que haya que realizar para poder, digamos, hacer una reversión de esa transacción sea tan grande que prácticamente sea imposible. Bien, ahora sí me cargó, les voy a mostrar que no es ningún software, no es nada del otro mundo. Fíjense, este es el cliente de referencia. Yo acá no tengo mis Bitcoin porque salgo mucho con esta laptop y lamentablemente no me voy a arriesgar a tenerlos acá. Pero este es el cliente de referencia, este es el que uno se puede bajar de la web. Probablemente si ustedes usan Windows sea más blanquito que esto, acá por ahí no se diferencia mucho. Pero bueno, acá uno puede ver, a ver si se lo puedo mostrar. Ven, acá hay un montón de transacciones, de hecho yo creo una que dice charla JCC. Digamos, este cliente, se los voy a mostrar, lo crea automáticamente, o sea, ustedes no tienen que hacer todo ese proceso que yo les mostré. Yo se lo mostré porque quería que vean cómo funciona, pero uno le puede poner una label cualquiera y puede crear una dirección y ya ven que todo ese proceso que yo hice al principio, ya está creado en este cliente de referencia. Ahora, ¿qué cliente es mejor? Este es el oficial, el que se llama el cliente Satoshi. No necesariamente es el mejor. Yo lo uso porque contribuye con el tema de los nodos, pero se pueden usar páginas web, por ahí sacrificando usabilidad con seguridad, eso queda en cada uno. Yo tengo mitad y mitad. Pero bueno, quería mostrarle que no es para nada complicado, no es más que un software que mantiene estas direcciones, que son las que yo voy a usar para recibir dinero. Y si alguien me manda Bitcoin a una de las direcciones que figura, que les mostré acá, por ejemplo esta, que es la que creé recién, va a figurar en este balance de cuenta que muestra el cliente, que en realidad, ahora saben que en realidad no es un balance de cuenta, digamos, per se, sino que es una sumatoria de todos los outputs asociados a esta billetera. Así que bien, eso básicamente es todo. ¿Preguntas? No termino de escuchar. Para saber el balance de una cuenta, ¿hay que recorrer toda la base de datos? Sí, en realidad sí y no. Hay dos formas.
Para saber el balance de una cuenta, se hace ese proceso, o se haría ese proceso, se va recorriendo todos los bloques, buscando estos outputs, ¿no es cierto?, con el monto asociado, y se va haciendo una sumatoria. Pero también hay ciertos tipos de nodos que mantienen lo que se llama un pool de UTXO, ¿no es cierto? Por lo general, estos clientes son los clientes de teléfono, porque un cliente de teléfono por ahí no puede tener 16 GB de base de datos, ni hacer el proceso de recorrerlos todos, ¿no es cierto?, todos los bloques, sino que se mantiene un pool aparte, que se llama un pool de UTXO, donde mucho más rápido se descubre el monto asociado a una cuenta. Es criptográficamente muy complejo cómo funciona, ya hay Merkle root y un montón de cosas más que la verdad no te lo sé ni explicar, pero funciona así. Sí. ¿Está? Otra pregunta. ¿Y el tema de usar 2 veces el mismo dinero? ¿El double spending? Sí. Bueno, lo que pasa es que el double spending no se va a poder llevar a cabo nunca. Ese es el problema principal que resolvió Bitcoin. Porque un monto asociado, que son estos UTXO que vimos hace un rato, están bloqueados a una cuenta. Cuando este monto se bloquea a una cuenta y se incluye en un bloque, está la prueba en todos los bloques, en toda la red peer-to-peer, de que esa transacción se llevó a cabo y con qué monto. Vos dijiste que la combinación, o sea, el grado de seguridad que tenés sobre la transacción depende de la cantidad de transacciones aspiradas que tenés. Sí. Entonces eso no lo hace susceptible a usar en transacciones rápidas. No. Podrías tener una máquina de Coca-Cola que te deje comprar con Bitcoin, porque tenés que tener todo el tiempo esperando. No, porque digamos, lo que pasa es lo siguiente, digamos, más allá del monto que uno envía en Bitcoin, hay formas de que, bueno, esa transacción que estamos haciendo tenga una verificación, se puede decir, más rápida o más segura, que es usando fees. Un fee de transacción es destinar un centavo de transacción a que los miners asuman como prioridad esa transacción e incluirla rápido en un bloque y procesarlo. Ahora, yo sé que eso no responde a tu pregunta. Tu pregunta es, puedo decir, bueno, hay que esperar varios bloques que se apilen para tener un nivel de seguridad importante. Lo que pasa es que cuando uno registra una transacción en un bloque, eventualmente podría un nodo también tener en su pool, tener esa transacción dando vuelta, incluirla en un bloque y empezar a minar, sin que todavía se haya confirmado el bloque. Entonces, en ese momento se crea lo que se conoce como un race, o sea, como una cadena, para ver cuál es más larga, qué cadena se transforma en la más larga, y esa es la que finalmente gana, digamos, por decirlo de alguna forma. Y esa es la transacción que prospera. Por lo tanto, la otra se llama, digamos, una cadena huérfana y nunca va a poder seguir su curso. O sea que el monto va a estar asociado sí o sí en una cadena, o sea, en un bloque. ¿Está? Bien. Sí. Los cálculos que hace el miner para obtener el Bitcoin, sí. ¿Contribuyen a algo aparte o son simplemente para obtener un Bitcoin? No, por el momento, o sea, en realidad hay otras cuestiones. Hay un concepto que no dije, está muy mal y que no dije, que esto se conoce, el proceso que hace el miner se conoce como prueba de trabajo. Eso es porque la analogía que leí hace un tiempito, que la realidad es que es muy buena, una prueba de trabajo, que es lo que hace el miner en realidad, se puede pensar como el juego del sudoku. O sea, si yo te doy un sudoku a vos, más allá del tamaño, va a ser complicado para vos, para cualquier ser humano, va a ser complicado terminarlo, o le va a llevar un tiempito, supongamos media hora. Pero si vos me lo das resuelto, yo en 1 minuto puedo verificar que lo hiciste bien o que lo hiciste mal. Entonces, además de que se le premia al miner con Bitcoin, la otra función que por ahí está un poco por debajo y no se nota de la prueba de trabajo es desalentar spammer, porque si no, cualquiera podría empezar a tratar de realizar transacciones que serían inválidas, y llenaría, por ejemplo, la red de transacciones o de transacciones que derivarían en cálculos innecesarios. Entonces, más allá de obtener esos bitcoins, es una prueba de seguridad, una prueba de trabajo que realizan los miners para contribuir a la red en su totalidad. Eso es, básicamente. ¿Algo más? ¿Cómo Sí. se compran y cómo se cobran los bitcoins? Bueno. ¿Hay dinero, no? Bueno, mira, te muestro muy brevemente. Yo acá lo que por ahí dejé de largo. Bueno, la charla, antes de contestarte, dame un segundito. La charla está publicada en esa dirección. La pueden revisar las veces que quieran. Ese es mi Twitter por si, no sé, alguno tiene alguna pregunta.
Y antes de contestarle acá la pregunta que me están haciendo, les quiero, que bueno, está en función en realidad la pregunta, les quiero dejar, bueno, lo que es mi contribución, en realidad soy el co-desarrollador, no soy el único, de un sitio, no tengo internet. A ver, esto es Rosario. No debería haber hecho eso, mostrarle a todos el... Yo tengo este, pero me lo usa todo el mundo y ya no lo puedo usar. Ahí está, bueno. Este sitio lo hice con un chico que probablemente esté por acá en el auditorio. Vos acá podés ver el precio. Me preguntabas por el tema del precio, la compra y la venta. Nosotros tenemos una calculadorita acá que depende del valor. Fíjate, un Bitcoin hoy en día vale esto, 2 Bitcoin valen esto, 1 Bitcoin y medio vale esto, o sea que uno puede chequear. Bueno, tiene un gráfico medio histórico con el resultado. Esta versión ya está un poco deprecada, o sea, los valores son reales, pero bueno, ya estamos trabajando dentro de poco, vamos a alargar la nueva versión, así que si alguien lo chequea dentro de poco va a poder ver eso. Este es un sitio, hay varios, este es un sitio donde se puede ver el precio en pesos argentinos de un Bitcoin y las fracciones. Ahora, ¿cómo los comprás? Claro, quiero comprar Bitcoin. Bueno, ¿cómo los comprás? Hay varias formas. Yo conozco, de hecho acá estoy viendo, hay lo que se llama brokers, o sea, son personas que tienen Bitcoin y se dedican a comprar y vender. Por allá atrás hay una, se llama Brenda, que viene de Buenos Aires y si te interesa comprar puedo hablar con ella, persona a persona. Y si no, lo que podés hacer, yo no soy partidario de ninguno en particular, pero hay sitios que uno puede usar para comprar Bitcoin en peso argentino. Este es uno, Unicen, voy a dejar cargando Ripio. Claro, pero uno compra con dinero en una cuenta bancaria. Bueno, mira, este sitio, si me carga, que te quiero mostrar, Ripio, uno lo que hace es, genera un pedido por la página. Está muy bueno porque uno genera un pedido por la página, va a un Rapipago, pone la plata y se te acreditan los Bitcoin en tu billetera. Así de sencillo. Este es un desarrollo de también unos chicos de Buenos Aires que... ¿Y esa plata a dónde va? No, vos tenés Bitcoin ahora, no tenés plata. Ya perdiste la plata. Sí. Ahora tenés ¿La Bitcoin. plata a qué cuenta? ¿A la cuenta de quién o la fue? cuenta de ellos. Ellos tendrán una SRL, una cuenta bancaria, no sé. Yo no laburo Sakamoto. No. Satoshi Nakamoto es el creador, que es anónimo, que no se sabe quién es. No se sabe quién es. ¿Fue la cuenta de Unicen? No. No. Unicen es un sitio más. De gente de Buenos Aires, de gente de una empresa. Son empresas de acá de Argentina. Empresas que se dedican a generar Bitcoins. No, a comprar y vender. Bueno, sí, se puede decir que generar, sí, pero se dedican a comprar y vender. Entonces uno puede, como persona, comprar a través de Rapipago, Pago Fácil, cuenta bancaria, yendo a las oficinas, se dedican a eso. Como un broker de dólares o de euros, lo que sea, bueno, Bitcoin. Así. Bueno, por ahí el internet no anda muy bien, pero bueno, hay un montón de sitios. Si querés después, ahora cuando termino te dejo algunos datos y te digo cómo comprar. O te podés acercar por allá atrás que te van a vender más que seguro. Bueno, sí. 5.000 pesos argentinos estaba cada una. Un Bitcoin hoy en día está a 5.600 pesos, sí. ¿Te pagan 25 Bitcoins por minar? Sí. Sí, y o sea, ¿te haces rico en un minuto? No te haces rico en un minuto, porque tener el hardware para poder realizar los cuadrillones de cálculo de SHA-256 que necesitas para poder encontrar un bloque te va a representar primero una inversión en Argentina, no sé cuánto, 50.000 pesos. O sea que ya de por sí tenés pérdida. Y después sí, puedes llegar a generar. Lo que pasa es que vos estás comprando un miner, un equipo que va a minar a una velocidad. Y la dificultad de la red sube. O sea que vas a ir perdiendo con el tiempo. ¿Se entiende? Nadie se hace rico, si no ya sería rico. O sea, ¿Y te van pagando proporcionalmente entonces? Lo que sí existe, está buena esa pregunta, lo que sí existe son pools. O sea, un pool se puede minar solo o se puede minar en pool. Un pool es un protocolo completamente aparte que lo que hace es usar el poder de cómputo de mucha gente, poder de cómputo chiquitito, y cuando se encuentra un bloque reparte las ganancias. Eso sí se puede hacer. También, hoy en día no sé qué tan redituable es, yo no me dedico a minar, pero en Argentina con el costo de la luz y con las trabas de importación y todo eso, la verdad es que no es viable. No es viable. O por lo menos ahora, no sé. Te diría, si te tengo que decir, te digo que no te meta porque no es viable. Acá hay otra. El otro día leí que creo que del mismo Bitcoin está vendiendo aparatos que para minar te dan todo el data center, o sea, vos compras un pedacito y bueno, te pagan en una proporción. Claro, eso se llama cloud mining. O sea, en vez de traer un equipo y ponerlo en tu casa y la EPE y el verano y todo lo que ya sabemos,
uno lo que hace es contratar en Estados Unidos, en Europa, en Australia, donde sea, hace un contrato de mining donde ellos te aseguran que vas a ganar determinada cantidad de Bitcoin en determinado tiempo. Pero también tenés que poner, y la ganancia, por supuesto, no es para hacerse rico. Eso es, básicamente. Por allá hay un par más. ¿Minaste otra vez? Miné, pero miné Litecoins, no Bitcoin, porque otra cuestión es, bueno, por ahí voy a complicar un poco más, pero hay monedas alternativas creadas de la misma forma que Bitcoin, que tienen otras, digamos, otras idiosincrasias, que son más fáciles de minar, que tienen otros protocolos y otras cuestiones que no vienen al caso. Yo miné un tiempo unas monedas alternativas y después las cambié por fracciones de Bitcoin, pero más que eso no. No llegué al momento. Antes, cuando surgió el tema de Bitcoin en el año 2009, 2010, podías minar con una notebook, con una PC común. La gente que minó en esa época sí, ahora tiene plata. Pero los que llegamos tarde no. La verdad que no. Si se muere el dueño de muchos Bitcoin, ¿qué pasa con los Bitcoin? El problema no es que se muera el dueño, el problema es que desaparezca la clave privada. Ha pasado que... bueno, son Bitcoin que quedan huérfanos, no los puede gastar nunca más, porque no va a poder satisfacer los scripts que mostré yo hace un ratito. Hay casos de gente que perdió cientos o miles de Bitcoin por tirar un disco rígido a la basura. Y no puede hacer nada con eso, porque esa clave privada no las va a poder regenerar, nunca. O sea que uno tiene que tener mucho cuidado donde pone su clave privada. Es una contraseña, es como una contraseña del banco, bueno. El sistema que regula el otorgamiento de Bitcoin, ¿también es distribuido? ¿También Sí. está en cada servidor? Son todos los nodos. Esta máquina es un nodo. Esta máquina, si tuviera internet en este momento, los puertos abiertos, estaría validando transacciones para la red. O sea que esta es una de las máquinas que está contribuyendo al protocolo en general. Los miners no solamente minan Bitcoin, sino que además contribuyen a la red en sí, validando transacciones y haciendo otras cosas que no vienen al caso. No sé si hay algo más. ¿Alguna pregunta más? Por allá. Hay una ahí por allá. Sí, decilo nuevo porque no te escucho. Cuando el miner, viste, vos mostraste antes que aplicaba el SHA-256, nada, está bien. Sí, aplicaba el SHA-256 y tenía que dar un valor menor o igual a la dificultad. Sí. Si da mayor o no se cumple eso, no me acuerdo cómo era. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? Nada, vuelve a probar y vuelve a probar y vuelve a probar y vuelve a probar y vuelve a probar. Pero vuelve a probar con lo mismo, no sería No, siempre lo mismo. vuelve a valor. probar incrementando el nonce, ese valor Está. que yo te decía que lo discriminé. Lo voy a mostrar. Porque si te quedó duda vos, probablemente Dale, gracias. el resto tenga duda. Dame un segundo. Fíjate que yo discriminé, justamente, no puse block header solo, sino que puse block header y el nonce como discriminado, porque cuando falla, supongamos que empieza con el valor 1, con el número 1, falla y vuelve a probar, pero va a incrementar el nonce, porque no tiene sentido volver a hacer lo mismo. Por eso está. Entonces incrementa el nonce, vuelve a probar, falla, incrementa el nonce, vuelve a probar, falla, y así. Está. Y así hasta que lo encuentro. Perfecto, gracias. Bien. O sea que básicamente yo podría de repente poner el 1 y con muchísima suerte... Sí, podrías, pero sería astronómico. Sí, pero sería astronómico. digamos, se puede. Sí. ¿Alguna pregunta más? O sea, supongo que, no sé si se sabe, pero cuando se termina de hacer ese cálculo el nonce suele ser bastante alto, imagino. Sí. ¿No? Sí, o sea, en realidad... ¿Qué te hace no empezar del 1 y cambiar el nonce y solo El nonce es un valor aleatorio y el miner va probando. Es realmente aleatorio. Por eso, ahí está la dificultad, está la prueba de trabajo, porque es muy difícil encontrar un nonce que realmente valide el bloque, pero es muy fácil verificarlo. Ese es el concepto de prueba de trabajo. ¿Algo más? Por allá hay otra, allá al final. Inicialmente, ¿cuál fue la cantidad de bitcoins que se hizo? O sea, para minar tiene que haber transacciones. ¿Cómo empezó? Bueno, el primer bloque, el bloque se llama bloque Génesis, que fue el que creó Satoshi, que nadie sabe quién es, se entregó a sí mismo para empezar a expandir el tema de las transacciones 50 bitcoin. Porque acordate que esto es relativamente nuevo, tiene 4 o 5 años, no es más que eso. Entonces, el primer bloque, que se llama Genesis Block, recompensaba al miner con 50 bitcoin.
Gracias. ¿Alguna pregunta más? Cuando se empezó a minar, que vos decís que Satoshi minó, él demostró de alguna forma que él ya no había preminado, digamos que no había minado antes más Bitcoin de los que se veía de esos primeros 50. Sí, de hecho, la pregunta de ella viene por lo siguiente. Sería por ahí fraudulento, uno podría pensar que sería fraudulento que el creador, este creador, sin saber quién es, haya preminado muchos Bitcoin y entonces hoy en día sería súper multimillonario. Él lo que hizo fue, incluyó en este bloque Génesis, que le comentaba al compañero, una prueba, una cadena que se corresponde con el título, que ahora no me acuerdo, con el título de un diario, cuando fue en el 2008, me parece, la crisis de los bancos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, entonces de esa manera queda la prueba de que el Génesis, o sea, que el primer bloque que se construyó, o sea, los primeros Bitcoin que se generaron, no fue antes de esa época, porque obviamente ese titular no existía. Así que esa es. Gracias por la aclaración. Además, está como, digamos, demostrado que no pueden existir Bitcoins previos a ese. no se puede porque está en la cadena de bloques. Está el bloque Génesis, el bloque 0. Están todos construidos, toda la cadena de bloques está apilada sobre ese bloque principal. Así que no. Otra pregunta que me parece que ya lo dijiste de alguna manera, pero como que no quedó del todo claro para mí. Si dos miners, digamos, minan el mismo bloque, probando así las claves al azar, minan el mismo bloque relativamente al mismo tiempo, digamos, ¿cómo decide el protocolo quién se lo queda? Perfecto, sí, esa es una pregunta clásica y está muy bien que la hagas, porque digamos, es una cuestión complicada y es hasta complicada de explicar. Si dos miners, digamos, que incluyen las mismas transacciones o más o menos las mismas transacciones y generan un bloque al mismo tiempo, que es algo que puede llegar a suceder, ¿cómo se resuelve esa discrepancia entre dos bloques? Bueno, en ese momento temporalmente se crea un race, o sea, dos cadenas que compiten entre sí para ver cuál es más larga. ¿Y dónde está la resolución de esto? Es que, si bien la probabilidad de que dos bloques se generen al mismo tiempo, de que 4 bloques, o sea, los bloques que le siguen a esos dos, se generen también al mismo tiempo, es muy chica, es extremadamente chica. Entonces, sí o sí, una de las dos va a ser más larga, le va a ganar a la otra y es donde se resuelve la discrepancia. Así es, básicamente. ¿Se entiende? Y otra cosa, digamos, la velocidad de minado, digamos, en la que va sacando bloques un miner, sí, ¿es de alguna manera más o menos constante o tenés como una mínima posibilidad de volverte multimillonario en un par de horas y una mínima está hecho justamente pobre? Con el nonce que preguntaban y el hashing del block header y el poder de cómputo, la dificultad se va ajustando para que más o menos un bloque se genere cada 10 minutos, o sea que no te va a hacer rico. No. Claro, pero eso en la red a nivel global. Yo me refiero en el caso local, digamos. Particular. Yo me pongo un miner. Sí. Tengo una mínima probabilidad de volverme multimillonario y una mínima de volverme muy pobre. Es que multimillonario no, porque supongamos que vos tengas la suerte extrema o la causalidad, porque por ahí la suerte no existe, pero la causalidad extrema de que encuentres un bloque, o sea, o que encuentres ese hash, ese cálculo, en un minuto. La probabilidad de que te vuelva a pasar eso no se puede. Es matemáticamente muy improbable. ¿No? Claro, como que a lo largo del tiempo más o menos se regula. Claro, se va haciendo lineal, digamos. Se va ajustando, ¿cierto? Volviendo para atrás, ¿no se entendió eso de que las cadenas más largas, de que van compitiendo, de que la posibilidad de encontrar que haya más de un bloque, que haya red? Claro, o sea, vos pensás lo siguiente, supongamos que yo tengo dos miners, yo tengo un miner, vos tenés un miner, ¿cierto? Y más o menos nosotros incluimos, por distintas cuestiones del protocolo, más o menos las mismas transacciones. Y por esas casualidades de la vida, nuestro miner tiene más o menos el mismo poder de cómputo y por esas casualidades matemáticas encontramos ese bloque al mismo tiempo. Bueno, ahí hay una discrepancia, porque no puede haber dos transacciones en dos bloques distintos. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? El protocolo momentáneamente, temporalmente, crea un fork de dos cadenas de bloques, ¿cierto? Es como que la pila de bloques que teníamos en un principio se divide en dos y se va a resolver cuando una de las cadenas paralelas
sea más larga que la otra, tenga un bloque más que el otro. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que dos bloques, lo leí el otro día en un libro, pero ahora no me puedo acordar para decirte el número exacto, la probabilidad de que dos bloques se generen al mismo tiempo puede pasar en una semana, pero era así, en una semana, pero que los dos bloques siguientes, que se apilen arriba de esos dos bloques anteriores, se generen también al mismo tiempo es muy chica. Entonces siempre uno se va a resolver antes que el otro, y esa es la cadena válida, la otra se descarta. ¿Se entiende? Más o menos. Creo que no puedo simplificar más que eso. Los miners que están hablando después de ese empate, uno labura en cierta cadena y otro labura en otra. Un conjunto de esos miners laburan sobre una cadena de ese mod y el otro conjunto de miners labura sobre la otra. Temporalmente sí, hasta que se resuelve la discrepancia. Y vos no podés elegir sobre cuál estás, digamos. No podés. De hecho, si alguno minó, muchas veces se ve en las consolas de mining que uno empieza a minar sobre un bloque y después se depreca y se pierde. Sí, sí. No escucho. Entonces, la retribución, ¿cuándo la tenés? Porque tiene que estar verificado, o sea, tiene que haber un único ganador. Bueno, pero vos tenés que pensar, ¿sabés qué pasa? Que vos estás haciendo mucho hincapié en que va a pasar ese caso, y la realidad es que esa discrepancia, ese forqueo temporal de cadena se da muy en pocas ocasiones. Y el miner que trabajó para eso, bueno, probablemente sí pierda, no estoy 100% seguro, pero pierda el reward. El que va a tener reward es el que tiene la cadena, que la que finalmente va a ser válida, ¿cierto? Vos a lo largo de la charla fuiste mencionando partes del protocolo que están como demostradas, que tienen una demostración matemática de que son seguras y que no son explotables, sí. Y otras partes que medio que dependen de que una probabilidad muy baja de que se lo pueda explotar. Vas una rapidita revisión de cuáles son las partes, cuáles son cada una, digamos. No, mira, como posible explotación, lo que te puedo decir, lo único que pasó hasta ahora, que en realidad no pasó, fue algo que potencialmente podría pasar, ¿qué es? Yo hace un ratito comentaba que existen pools, que son donde mucha gente, son como si fueran foros, donde mucha gente se une y pone el poco poder de cómputo que tienen para hacer un poder de cómputo grande y tomar, digamos, pedacitos de ese reward de Bitcoin, digamos, como para no quedarse con las manos vacías. Ahora, hay un pool, que no me acuerdo ahora el nombre, CXIO me parece que era, no sé, CXIO, que tenía tanta gente minando en esa pileta, en ese pool de mining, que se decía que dentro de poco iba a poder superar el poder de cómputo de todo el resto de la red. O sea que iba a tener más del 51% de poder de cómputo. Y ahí estás en un problema, porque ahí es como si ese 51% pudiera tomar decisiones sobre la red, qué cadena es válida y cuál no, qué bloque es válido y cuál no. Entonces, pero no pasó eso. No pasó porque los mismos dueños de este pool se dieron cuenta que era un ataque directo, era un problema grave al protocolo y a ellos no les convenía. Así que creo que dejaron de habilitar el pool en conjunto. O sea que eso es lo único que te puedo decir que pasó hasta ahora. Eso fue uno de los únicos ataques o probables ataques que surgió Bitcoin en los años que tiene. Y además, una cuestión final, si bien Satoshi Nakamoto no programa más, que fue el que largó el cliente oficial y todo el resto, está en manos de criptógrafos de Estados Unidos y de un montón de partes del mundo que son cráneos totales. O sea que nos podemos quedar tranquilos de que por lo menos por los años que siguen vamos a estar seguros con el protocolo. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. Sí. ¿Hay una forma de saber cuál es la capacidad? Porque vos dijiste el 51%. Sí. ¿Hay una forma de saber la capacidad total para tener una idea más o menos de qué tamaño es la red? La capacidad de cómputo total, ¿en qué anda más o menos? Creo que hay estadísticas, la verdad, te soy sincero, no las sé porque no estudié, para venir a esta charla no estudié estadística. Es una muy buena pregunta. Lo que te puedo decir es que se sabe con certeza de que la red Bitcoin, hoy en día, las redes de computadoras que conforman esta red peer-to-peer, tiene el poder de cómputo más grande del mundo. O sea, más grande de cualquier computadora, supercomputadora, China, Estados Unidos, el que se te ocurra. O sea que hoy en día es la red de cómputo más grande del mundo. En su conjunto, ¿cierto? Estadística hay un montón. Buscar en internet, no tengo nada para darte ahora, pero está lleno de estadísticas de ese tipo. Bien. ¿Más grande que qué? En poder de cómputo distribuido, sí. Distribuido, sí. Bien, ¿algo más?
Bueno, si no hay ninguna... Si no hay ninguna pregunta más, quiero decir una cosa solamente para cerrar. Le quiero dedicar esta charla a un amigo, un amigo de muchos de los que estamos acá que no pudo venir, que está pasando por un momento personal bastante jodido. Así que bueno, fuerza Lisandro por ese temita. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.